en esta mañana de lunes, muy bien despertados ya. Sí. Muy contentos. Alicia, buenos Hola, días. buenos días. Bienvenida, Alicia. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Muy contenta de estar el día de hoy con ustedes porque tenemos un tema muy importante, un tema que tiene que ver con la salud y que tenemos que tomar muy en cuenta. Y que ahora en la actualidad, si nosotros vamos a algún restaurante, alguna cocina económica, alguna fondita, los aleros ya los quitaron de las mesas, Así Alicia. es. ¿Por qué razón? Fíjate que el gobierno del Distrito Federal, bueno, el gobierno ha tenido unas acciones muy importantes para que se desincentive el uso de la sal. Es decir, en pro de la salud, el exceso de sal va a ser contraproducente a la salud. Entonces, ha habido una serie de estrategias, una de las cuales es justamente la que mencionas. Sí. Es decir, no está negándose el salero a nadie, ¿ok? Pero si yo quiero más sal, la tengo que pedir. O sea, de entrada no voy a llegar y ya va a estar el salero, sino necesito, oye, ¿me traes la sal? Pero no Sí, te así la es. pueden negar. No te la van a negar. Exacto, no, claro que pero no. es para educarte un poquito más. Claro, ahora Ok. fíjense, si ustedes vamos a los orígenes de todo esto, pues incluso las Sagradas Escrituras te dicen, ¿no? Ser la sal de la tierra, y la sal se le da un sabor muy importante. ¿Por qué? Se le da un peso muy importante. Un manjar, piensen ustedes en un guiso extraordinario, maravilloso. Piensen en el que ustedes quieran. Por ejemplo, a mí me encanta una lonja de salmón o de atún, no sé, sí. un sachet, y que no tenga nada de sal. Bueno, definitivamente esto a qué sabe, ¿no? La sal va a ser algo que le va a Realzar. potencializar el sabor. Va a ser algo que va a ser más agradable y de Sí. mayor aceptación. Y también me gustaría mencionar, porque pensamos que la sal es muy mala. Definitivamente el sodio, que es uno de los componentes de la sal, tiene funciones fundamentales e importantísimas en el organismo. Vamos, si no tenemos sodio en el cuerpo, vamos a tener, no vamos a funcionar adecuadamente. Ok. ¿Para qué nos sirve entonces el sodio? Vamos a comenzar por el lado bueno para dosificar y para entender de que sí es necesario en nuestra Es alimentación. importantísimo. Sí. Bueno, el sodio tiene funciones como la regulación de la presión arterial, tiene que ver con el control del volumen sanguíneo. Fíjense ustedes, si nosotros tuviéramos una pérdida tan importante de sal, Sí. podríamos caer en un estado de deshidratación muy importante. Ajá, no hay, hay funciones que son fundamentales que se llevan a cabo con este mineral. Sí. Pero también les quiero comentar que el exceso de sal, el Sí. exceso de sodio va a traer grandes complicaciones a la salud, va a traer grandes problemas. Entonces, uno de ellos, bueno, es que está muy relacionado a la presión arterial, al aumento en la presión arterial. Ay. Entonces, es muy importante que nosotros controlemos nuestros contenidos de sal. Ahora, Alicia, la sal, porque a lo mejor los que nos están viendo, justamente no sabemos esto. ¿De dónde se extrae la sal? Y cuando la extraen, ¿qué le hacen para refinarla? O sea, ¿por qué no es una sal así natural? Esto es una duda que creo que a lo mejor muchos tenemos, ¿no? Claro, bueno, la sal se obtiene del mar a través de varios, hay unos grupos salineros ahí donde se procesa la sal, Sí. y esta sal además tiene la peculiaridad de que se le añade yodo, esa es una sal yodada, y entonces Sí. estamos teniendo también otro nutrimento que es fundamental para nuestro el Ah, glándulo mira. de la glándula tiroides, ¿no? Entonces es bueno. Es buena y definitivamente hay que consumirla, pero ojo, yo quiero hacer mucho énfasis en lo siguiente. Sí. Vamos a enfocarnos en lo que es la alimentación. Es muy importante entender que los alimentos, muchos de ellos ya contienen sal. Fíjense, hemos caído, aquí esta foto, esto que estamos viendo en pantalla, me gustaría que lo viéramos. ¿Cuántas personas no conocen que todavía no han probado el guiso, todavía no saben Ajá. cómo está Sí. y literalmente le vacían el salero? Sí, muy por común. cada bocado Eso que es van muy común. y le van poniendo a cada bocado el Sí. poquito Además de sal. que distorsiona el sabor, fíjense ustedes, yo les mencionaba que los incrementos importantes en el consumo de sal, bueno, va a hacer que el cuerpo retenga líquido, pero Sí. además está muy relacionado al aumento de la presión arterial. ¿Cuál es el problema con esto? Bueno, si nos aumenta la presión arterial, estamos en más riesgo de enfermedad cerebrovascular y de enfermedad cardiovascular. Por eso es muy importante el consumo adecuado. ¿Ok? Ok. Ahora, fíjense ustedes, cuando nosotros estamos consumiendo un alimento industrializado, estos alimentos tienen un periodo muy largo de vida de anaquel. Sí. Por ejemplo, Sí. piensen ustedes en un pan de caja, ese que todos conocemos. Tiene fecha de caducidad. Bueno,
ustedes lo compran y pueden sacar la rebanadita de este pan una semana después y está aguadito. Sí. Quiero que ustedes piensen, si compran unos bolillos, en 3 días, ¿cómo está Ya el no bolillo, sirve. verdad? No. Está Como para tieso, partir una tieso. cabeza ya. Bueno, todo esto se debe a lo siguiente. Estos alimentos que están empacados en cajitas, en latitas, en frascos de vidrio, etcétera, duran tanto tiempo, no solamente por el proceso del envase, sino tiene que ver con los conservadores que se manejan. ¿Ok? Estos conservadores son en su mayoría a base de sodio. Glutamato monosódico, benzoato de sodio, son en su gran mayoría a base de sodio, y esto va sumando las cantidades de sodio que vamos ingiriendo. Sí. ¿Ok? Por ejemplo, los productos light tienden a tener un mayor contenido de sodio que Fíjate. un producto regular. Wow. Entonces, a mí me gustaría que en este espacio nosotros les diéramos a nuestros amigos algunas recomendaciones Sí. de Sí. cómo consumir menores cantidades de sal. Muy bien, muy bien. Adelante. Primero, vamos a cocinar nuestros alimentos con una cantidad no elevada. Sí ponerles, claro, para que sepa, para que esté rico, pero una cantidad razonable. Vamos a ponerle una pequeña cantidad. Segundo, vamos a quitar el salero de las mesas. Ejemplo, llega un niñito chiquito, tiene 5 o 6 años, simplemente el ver el salero va a hacer que le ponga más sal. Es para usarlo. Claro, ahí exacto, está. lo que tengo enfrente es para usarlo, ¿verdad? Entonces, ese es otro importante. Segundo, o tercer punto, más bien. Tercer punto, la comida rápida, la comida, el fast food, vamos a pensar en unas papas a la francesa, en el pollo frito ese tan común que se No. come, En una pizza. en la pizza. ¿Saben En qué? una salita. Ahí les va. El sushi lo comemos siempre con salsa Soya. Sí. La salsa de soya tiene una cantidad sumamente elevada de sí, sodio. altísima. Entonces Mira nada más. es altísimo. Ayer un paciente... Y tú dices que es sano comer sushi. Bueno, Por habría eso, que ver con qué. mucha gente dice eso, piensa eso. Así es. Bueno, voy a retomar. Entonces, si nosotros, ayer una paciente me decía que a la hora, el día anterior había consumido sushi con agua mineral, ¿no? Un agua que contiene bastante Más sal. cantidad de sal. Entonces, vamos a tener cuidado con esto. Las bebidas carbonatadas, los refrescos, la comida rápida y obviamente lo que está industrializado, enlatados, encurtidos, los jamones, todo esto tiene Claro. gran cantidad de sal. Claro. Porque Hay- muchísima gente también relaciona solamente el consumo de sal con esa directa que le ponen a la comida o al momento de comerla, pero no, también los alimentos ya están procesados y Es tienen una correcto. grandísima cantidad. Y eso es algo que yo quiero hacer mucha énfasis. Los alimentos ya industrializados tienen grandes cantidades de sal. ¿Qué podemos hacer? Por ejemplo, hervir los embutidos antes de consumirlos. Las salchichas, los jamones los podemos consumir y buscar productos envasados sin conservadores. Claro. Ok. Y eso Muy es lo bien. más adecuado. Lo más natural que podamos comer, Exacto. ¿no, Alicia? Menos cosas que tengan conservadores. Muchas Así es. gracias, ¿eh? Muchas Gracias. gracias por la Al información. contrario, es un gusto estar aquí. Y mira...